Los periodistas. No tiene remedio, pero no sé. Bueno, aquí estamos, fuera del aire, muertos de risa de tonterías que nos pasan, Así, ¿verdad? así es la vida. Así es la vida, caray. Bueno, Andrea Sandoval Tapia, como siempre, un placer. Nuestra psicóloga de cabecera en el programa, Andrea Sandoval, que siempre toca temas interesantes. Ya estás en TikTok, en Instagram, en quién sabe qué tantas cosas que te suben las redes. Estás muy activa. Ay, ay, ay. Siempre un gusto. Me pongo siempre como un poco nerviosa, pero siempre, siempre un gusto, Jesús Eh, Manuel. Gracias a ti y a los periodistas. Hoy un tema, que tiene que ver con el otro, Ujú. con el entender, con el comprender, con la polarización, con el diálogo, con esto de hablar, escuchar. Salió un artículo que dice, entre otras cosas, en un contexto marcado por la crispación social, los expertos apelan a la necesidad de recuperar un diálogo basado en la empatía, la conciencia, la voluntad de entenderse y la asertividad. El olvidado arte de hablar escuchando. Y dice la autora de este artículo, Raquel Alcolea, que como especie el ser humano ha sido capaz de grandes gestas tecnológicas, médicas, científicas y aeroespaciales, pero cuando se atiende a cualidades intrínsecas como la de comunicarse, muchos parecen moverse a la delgada línea que conduce al precipicio. Juzgan, etiquetan, incomodan, culpan o se victimizan y provocan distancia y, finalmente, un conflicto. Lo más llamativo, como advierte María González Romero, experta en comunicación no violenta y autora del libro Debajo de las Palabras, es que a menudo se hace sin intención o incluso sin que esa persona sea consciente de ello debido a los patrones de conducta, a las creencias y a las dinámicas integradas que, según plantea, conviene desaparecer para relacionarse mejor con uno mismo y con los otros. Además de evitar lo que puede ser obvio como las faltas de respeto o la violencia verbal, el hecho de hacer constantes comparaciones, juzgar, opinar con frases huecas, etiquetar, hablar con doble sentido y generalizar también son pistas que indican que en el fondo lo que desea esa persona es imponer su criterio. Lo cierto es que conversar es algo que se da por hecho, parece algo natural, no se aprende, no se enseña y sin embargo, de la calidad de los diálogos depende una gran parte del éxito en las relaciones personales y profesionales. Lejos de poner foco en hablar mejor, lo que conviene, dice esta pues, autora, es aprender a escucharse mejor. Mónica Galán Bravo, que es experta en liderazgo y creadora del método Bravo para que puedas hablar en público, dice, hay que hacerse preguntas valientes. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Estoy buscando tener razón o comprender? ¿Elijo mis palabras para conectar o para protegerme? Una vez hecho el análisis es cuando se podría abordar la observación externa. No se trata de vigilar al otro, sino de leer con amabilidad lo que dicen su cuerpo y su tono. Se aleja, se tensa, cruza los brazos, baja la mirada. El lenguaje no verbal es revelador, no miente y cuando se aprende a leer con empatía se convierte en una brújula. Se me hizo muy interesante el tema porque entre los políticos, entre los comunicadores, entre los artistas, entre los líderes de opinión, que intentan tener diálogos, entrevistas o llegar a una conversación, de pronto surgen estos problemas de que no se escucha a la otra persona y no hay un diálogo verdadero que busque la conciencia, la voluntad de ser empático con el otro y de fijarse en estas preguntas que hace Bravo, Mónica Galán Bravo. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Estoy buscando tener razón o comprender?
Elijo mis palabras para conectar o para protegerme. Está bueno, ¿no? Está ¿O quieres que buenísimo. cambiemos de tema? No, 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 ¿cómo crees? No, no, no. A mí me No, ya. pareció interesante. Muy, muy interesante. Y fíjate que de las cosas que nos enseñan cuando estamos en la escuela sobre comunicación es sobre esto de, bueno, ve a hacer una entrevista estructurada, ¿no? Semi-estructurada, abierta y cerrada. Entonces, de ahí como que en teoría tendremos que empezar en tareas de español, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se hace una entrevista? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Bla, bla, llevamos como por la información y todo esto. Pero creo que en pocos lugares enseñan a conversar. O sea, ¿qué es una conversación? ¿Por qué una conversación? Que de hecho es eso, ¿no? El verso con y este ejercicio de versar juntos, de hablar, de decir lo que uno siente, de lo que uno piensa, de plasmar en las palabras las intenciones, las emociones, los sueños, los miedos, es algo hermoso, pero realmente no podemos hacerlo si lo hacemos desde el yo únicamente, ¿no? Por ejemplo, yo me siento ahora y quiero que la persona que esté enfrente de mí me escuche y que me diga a mí y que responda a lo que le quiero decir y que me explique las razones de las que yo quiero saber. Creo que desde que lo hacemos desde ese punto interno solamente, como si fuera esta entrevista cerrada y muy estructurada, decir, es que me tienes que decir esto, que muchas veces así es como empiezan muchos diálogos, por decirlo, diálogos entre padres e hijos, entre parejas o incluso en empresas, quiero que me digas esto y punto. No necesito otra información, no tengo un contexto, no presto atención a lo emocional y ahí es donde se pierde todo lo de la conversación, porque prácticamente se está emitiendo un mensaje y la otra persona simplemente tiene que dar la información que se le está pidiendo. Vaya, hasta ChatGPT creo que tiene más, ahora, más, intenciones de interpretar cuál es la sensación. Se dice que ahora si le dices por favor, gracias, y eres amable con la inteligencia artificial, te va a dar una mejor información, más completa, más detallada, porque aparentemente eres una persona que puede comprender mejor porque eres amable. Entonces, si esta inteligencia ya lo detectó, imagínate las personas que simplemente te dicen, ah, pero ¿qué vas a hacer mañana? ¿Puedes o no puedes? ¿Lo vas a hacer o no vas a hacer? ¿Lo tienes a las 5 el informe o no lo tienes? Ese tipo de preguntas y demás bloquean por completo la información, porque parece nada más como esta entrevista, decías muy bien, a veces hay periodistas que entrevistan a algunos personas famosas, ¿no? Políticos y demás, y llegan con su entrevista así, ¿no? Muy dura. Véase, por ejemplo, las mañaneras, ¿no? Que a veces no te das cuenta que solamente van a hacer la entrevista, pero sin dejar hablar a la persona. Entonces nos pasa en todos los momentos porque estamos muy fijados en lo que queremos obtener, como si la respuesta fuera un producto y como si la comunicación únicamente fuera, dame la información que te estoy solicitando, ah, ok, producto entregado, se cierra la comunicación. Cuando en el Inter, por supuesto, hay estas respuestas emocionales, verbales, donde hay todo este contexto de las dos personas y el cómo se comunican. Entonces me parece muy importante volver a poner esto porque a veces hay temas difíciles de tratar entre cualquier persona, cualquier otro, y si nos importa, si nuestras emociones están involucradas, obviamente tenemos más problemas para decir lo que sentimos y más problemas para escuchar lo que la otra persona siente. Y de ahí vamos a la defensiva o tratamos de sacar, ¿no? Bueno, dime si me quieres o no me quieres, ¿no? Los chamaquitos en la secundaria. A ver, ¿tienes otro o no tienes otro? ¿Vas a venir o no vas a venir? ¿Qué va a pasar? Vamos como amenazando cuando nos sentimos amenazados, cuando creemos que la persona en algún momento con sus palabras nos puede herir. Muchas personas prefieren herir antes de ser heridos, ¿no? O van ya a la defensiva. Entonces, hablar escuchando es una de las cosas que me parecen más importantes y las que más se necesita para conversar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque finalmente, o sea, si tenemos la capacidad de comunicarnos con el otro a través de la palabra, de la voz, de los gestos, de las expresiones, estamos viendo en el otro la reacción, una especie de mensaje de un espejo, ¿no? Lo que yo digo, Uh -huh. cómo lo percibes tú, cómo lo sientes, cómo lo interpretas. Y entonces viene esa conversación, esa charla. ¿Estamos hablando de lo mismo o tú entiendes lo que yo digo en el sentido de lo que yo digo o tú lo entiendes en el sentido de cómo te afecta lo que yo te digo? O sea, a partir de eso, una charla
no bien llevada se convierte en un conflicto. Por supuesto, porque a lo mejor vas a la defensiva en vez de tratar de explicar un poco mejor tu punto, ¿no? Vamos a decir, es una persona que no le gusta ser criticada por la forma en que hace su trabajo y entonces tú ya sabes que es vulnerable, que es sensible, que hay que cuidar las palabras con las que le vas a decir, que tratas de evitar cosas como críticas o siempre lo haces mal o es un problema o cosas así, ¿no? Una de las cosas que a veces se enseñan, por ejemplo, en estos cursos, diplomados de talento, de diplomados para liderazgo y comunicación y todas estas cosas, es hablar sin criticar y hablar sin decir es un problema. Por ejemplo, llegar con un compañero y decirle, oye, ¿sabes qué? Tal informe, tal producto no ha salido, ¿qué sabes sobre eso? No es lo mismo decir, oye, que no has enviado el informe, no puede ser, el cliente lo está esperando, oye, ¿tienes información al respecto de tal informe, tal, tal, tal? Y luego hablar sobre soluciones, que también es algo muy importante, ¿no? Pero nos gusta mucho llegar siempre tratando de ganar, tratando de decir, es que mi punto de vista es más importante, lo que me va a decir no va a ser mejor que lo que yo voy a decir, entonces yo voy a ganar. Hay mucha gente que le gusta hablar para discutir y sentir que ganó. Y para esto pues viene la manipulación, ¿no? Lo que decías al principio de la comunicación no violenta. Y entonces en el momento que yo digo, no, es que tu punto de vista o tú no sabes, todas estas cosas que analiza en algún momento también la filosofía, ¿no? Sobre el discurso, sobre los problemas, sobre la lógica, cuando nosotros utilizamos esos trucos, agredir a la persona y no al argumento y todo este tipo de cosas son las que hacemos cotidianamente. Entonces creo que de verdad sí hace falta un espacio donde uno reflexione lo que tú dijiste, cuál es mi intención de esta conversación, qué es lo que quiero dar y qué es lo que quiero llevarme y desde dónde lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo desde el enojo, lo estoy diciendo desde el reclamo o lo estoy diciendo desde tratar de entender y solucionar el problema de que para los dos después de esta conversación se nos quede una perspectiva más amplia y en un momento decimos, ah, ¿sabes qué? Probablemente esta sea la solución, vamos a hacerlo así. Pero no nos enseñan a hablar así. ¿Cuándo y dónde aprendemos a conversar? Yo creo que aprendemos a conversar incluso antes de hablar. Y lo aprendemos a través de algo que se llama el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por modelo. Es un tipo de aprendizaje social. Cuando los niños se sientan, y normalmente se sientan en la mesa, que es cuando más ven la interacción o en el momento más personas están juntas para conversar, se dan cuenta, aunque no comprendan los mensajes de, ah, ¿sabes qué? Se te olvidaron las llaves hoy en la mañana, se te olvidó cargar gasolina o cualquier cosa, hay que pagar esto, entienden los tonos, entienden las emociones que pueden estar detrás, comprenden cuando es la alegría, cuando es la tristeza, cuando alguien dice algo con reclamo. Yo creo que los niños que han visto cómo sus papás tienen buenas conversaciones, tienen más probabilidades que cuando crezcan sean más empáticos al conversar, presten más atención al otro y sean más respetuosos. Pero, por ejemplo, imaginemos nada más, ¿no? Una escena muy simple en la mesa en la que se le da el plato de sopa al papá, el papá lo prueba y hace una cara horrible y dice que está fría, salada o lo que tú quieras y lo hace a un lado y lo bota. Ese simple hecho es ya un aprendizaje vicario para el niño para saber cómo debes de tratar un conflicto y cómo debes de mostrar tu postura o tu opinión cuando no estás de acuerdo. Vamos a decir que la mamá se enoja, y le O grita, y sea, le el dice y se primer lo gesto lleva. negativo que el niño aprende es en la mesa o en la discusión o la plática entre los mayores, entre sus padres en este caso. Pongo la mesa como un ejemplo cotidiano que pasa en todas las familias, ¿no? Puede pasar en la mesa, en el súper, en el carro, a la hora de dormir, puede pasar en la rutina mañanera, ¿no? En donde dices, bueno, hay que lavarse los dientes, hay que lavarse la cara, hay que asearse. Puede pasar en cualquier momento, pero pues, la comida es algo que hacemos 3 veces al día. Normalmente, tal vez hagamos dos en familia, no lo sé, la mañana, en la noche. Entonces es algo constante y es donde a veces hay también incomodidades, como esto está muy frío, está muy caliente, esto no me gusta, es muy grande, es muy pequeña la porción. Ahí suele haber un poco más de conflictos. Entonces la manera en que se comportan, digo la mesa, pero es un escenario solamente por eso, como más común, eh, es la manera en que uno responde también. ¿Cómo pides la sal? ¿Cómo haces las cosas? A veces los niños entienden estos gestos chiquitos cuando señalas la sal y saben que es algo que necesitas para comer, la pasan desde antes de hablar. Entonces, para mí conversar comienza, con la conversación empieza con lo que uno observó sobre comunicación en su casa, en el entorno, cuando salen al mercado, cuando salen a la escuela, el cómo hablan las maestras. Los niños son muy sensibles cuando son pequeños al lenguaje no verbal
porque es la manera en que ellos se pueden explicar el mundo antes de este pensamiento reflexivo, antes de decir, pues puedo estructurar una frase y decir, mi mamá está enojada porque se le comió la sopa. Ellos entienden que hay algo que está pasando y que no es bueno. Y entonces el cómo reaccionamos frente al estrés de las conversaciones, por ejemplo, también se moldea a través de este aprendizaje vicario. Ahora, cuando ya comienzas a leer, entonces ya tienes la construcción de las ideas y tienes la posibilidad de tener los argumentos para una conversación. Claro, te empiezan diciendo el mensaje, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal de la comunicación, pero a veces lo que no nos enseñan del todo es que también el cuerpo está involucrado, que también las emociones están involucradas, y me gustó mucho lo que decía el artículo, el precisamente preguntarse desde dónde lo estoy hablando. Sí, sí, A sí. veces uno quiere resolver un problema, pero vas con el enojo, desde el reproche. Muchos psicólogos en internet dicen desde la herida de la infancia te conectas y entonces reclamas las cosas. A veces es desde las cosas que no nos damos cuenta y en una conversación una persona te puede decir, oye, más que de una queja, lo que tú me estás diciendo parece como un reproche con un tono infantil en el sentido de que me suena muy parecido a si me lo dijera un niño de 5 años, ¿no? O sea, tú nunca estás y no quieres y bla, 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 pero no eres capaz de decir cómo te hace eso sentir y por qué es importante para ti y cómo puedes ayudar a la otra persona a que se dé cuenta y cómo se resuelve el conflicto, ¿no? O sea, no es tan difícil decir, ¿sabes qué? Por favor, no me des la sopa tan caliente porque me molesta, empiezo a sudar y me molesta tener que limpiarme y después de esto voy a todavía seguir trabajando y necesito ir aseado, por decir cualquier cosa. Eso es importante porque entonces te explica cómo hace sentir a la otra persona, ¿no? Si hablamos de temas más complejos como el amor, como el sexo, como las finanzas, como las relaciones con la familia de los demás, o cómo el jefe hace sentir a los empleados, se complejiza más, pero es importante de verdad saber y hacer saber por qué las palabras que elegimos, por qué esa sensación y para qué lo estamos comunicando, ¿no? Sí. ¿Dónde surge o cómo se construye o se deforma la conversación en una polarización? Casi un monólogo, ¿no? Ajá. Yo, sí, como yo quiero que escuches todo lo que siento sin decir nada. Obviamente, cuando volvemos a la persona que nos está escuchando, pues prácticamente un objeto, ¿no? Como cuando éramos niños y poníamos al muñequito o al abuelito de peluche y le decíamos y le hablábamos y lo único que queríamos es que estuviera ahí. Habrá situaciones en las que se vale y si la persona está dispuesta, por ejemplo, hay momentos muy tristes en la vida de alguien en la que solamente sentarte y escucharlo es de verdad un alivio, le ayuda a la persona a desahogarse, le desestresa, siente confianza y mejora la comunicación, un poco paradójico, ¿no? La persona que se sienta y no dice nada hace que con su silencio en algún momento la comunicación mejore. Pero cuando la persona sola, yo creo que cuando le limita, cuando hablamos esto de hablar escuchando, cuando solo quiero sentarme a hablar y quiero ser escuchado, pero no escuchar, ahí se está hablando desde el egoísmo, se está hablando obviamente pues un poco desde el narcisismo, desde el uso del poder en la comunicación, probablemente desde la manipulación. Yo creo que muchas personas nos hemos quedado en algún momento calladas frente a alguna autoridad o en un momento donde decimos, híjole, le hubiera dicho, pero como estaba tal persona, pasaba tal cosa, como era mi jefe, uno tiene que respirar profundo y aguantarse eso, ¿no? Entonces, hay personas que lo viven a diario, hay personas que desafortunadamente su trabajo son diariamente humilladas, su opinión no es válida, es algo de lo que nos hemos quejado a lo largo de los años las mujeres, ¿no? Que parece que nuestra opinión no vale y tenemos que hacerla valer de otras formas. Pero desde allí implica que la persona no quiere conectar con el otro, sino simplemente quiere utilizar al otro para emitir un mensaje. Ujú. O sea, el conflicto de la polarización es como como un berrinche de niños. A veces sí, en el sentido de que no es empático y no va a pensar en el otro y cómo sus palabras le hacen sentir al otro, sino simplemente quiere ser escuchado y a lo mejor para un niño es un poco comprensible, normal, porque aún no comprende totalmente al otro, aún tiene que aprender a ser empático, tiene que pasar por todas estas etapas del aprendizaje social y respetar todo lo que hacen, por ejemplo, antes de la escuela, en lo que es el kindergarten
en donde tienen que aprender a esperar, a no pegar, a entender al otro. O sea, todo este tipo de competencias sociales son importantes e incluye también el hablar y el escuchar. Entonces, cuando ese comportamiento lo vemos en la conversación de un adulto, es que nos damos cuenta que no ha tenido este proceso de aprendizaje social en donde entiende que el otro es tan importante como él y que su opinión es tan importante, o estamos simplemente, obviamente, frente a una relación asimétrica de poder en donde el otro nos puede dejar callados como muestra de su poder, como lo hicieron muchos políticos a lo largo de la vida, como se lo han hecho muchos periodistas, como se lo han hecho muchas mujeres y muchos niños, ¿no? Algo que hacemos muy comúnmente con los niños y con otras personas, y esta parte me gustaría como destacarla mucho, es nosotros revictimizamos mucho las emociones de las personas sobre las que tenemos cierto poder o cierta responsabilidad. Por ejemplo, un niño que llora y te dice que está llorando porque ya acabó su programa y ya no va a seguir pasando. Ya no viene el osito o el conejito, lo que tú quieras que le gusta. Y entonces vienes llorando, obviamente para él es una tragedia, es algo muy triste y tú le dices, ay, no, no vas a llorar por eso, ¿verdad? No te vas a poner así. Ay, mira, ya métete para allá. Con el momento que uno humilla o menosprecia, invalida la opinión, la emoción, el sentir o la preocupación de cualquier persona, estamos revictimizando. Porque para esa persona cuando llega es un problema, es un sufrimiento, es algo que le agobia, es algo que le estresa. Y cuando llega hacia nosotros, en vez de recibir comprensión, consuelo, contención, lo que hacemos es revictimizar. Y entonces ese simple hecho de decir, ay, no, no vas a llorar porque se acabó tu paleta, porque ya se acabó el chocolate, porque ya es hora de dormir, ay, por Dios, se convierte también después en, ay, no te vas a poner triste por esa persona, no, ay, míralo, estaba todo así, así, ni vale la pena, ay, qué bueno que te corrieron ese trabajo horrible, no, ni vas a llorar por eso. Al final, el decir, tú no puedes sentir eso por aquello, es una de las cosas más violentas que existen. Ujú. Oye, hace algunos años salió un librito de Friedman Schultz, El Ujú, arte de conversar. No sé ujú. si te acordarás. No me suena, el nombrecito no me suena. El arte de conversar. Y decía, entre otros temas, que la Ujú, comunicación interpersonal forma parte de nuestra vida cotidiana y refleja tanto la forma que tenemos de entendernos como el trato que nos dispensamos los unos a los otros. Friedman Schultz von Thun aborda en el libro el tema de la comunicación humana en toda su complejidad, sin mm, teorías incomprensibles, frases laberínticas o palabras complicadas. El arte de conversar ha alcanzado una enorme popularidad en Alemania desde su primera edición. Su impacto ha sido tal que ha trascendido al espacio de las universidades y de la enseñanza y es un texto de referencia. A través del modelo del cuadrado de la comunicación, podremos entender los elementos que intervienen en todo acto expresivo o noticia que se transmite de una persona a otra. En concreto, cuando alguien se expresa, no envía un solo mensaje, sino cuatro, según Friedman ujú, Schultz. Un mensaje sobre el contenido objetivo, otro que alude a la relación de esta persona con quien escucha, un mensaje orientado a influir y otro que informa de la propia personalidad de quien habla. Todo ello ujú. implica que debemos escuchar lo que nos dicen los demás con cuatro oídos y en algunos casos elegir cuál es el mensaje más importante al que debemos prestar atención. Yo hace años que leí una síntesis del arte de conversar, porque dentro de las herramientas periodísticas de redacción de una noticia aparecen una serie de requisitos, digamos, de lo que debes de transmitir en las primeras líneas, porque la redacción pues, las noticias estuvo primero pensada en los medios impresos, en los periódicos, no en la radio, sino en los medios impresos. Y en eso tenías que partir de elementos claves. Te voy a poner un ejemplo, porque acabo de verlo de manera práctica en una noticia que salió publicada el 21 en una agencia de noticias, Ujú. Zenit. Voy a ver si está
la fuente y la tomamos directamente de la agencia, al margen de los anuncios de los cavas. Ujú, ¿De qué murió el Papa? Vaticano da a conocer causas de la muerte. Esta afirmación, esta redacción, la pregunta ¿de qué murió el Papa? Vaticano da a conocer causas de la muerte. Es un estilo periodístico ajeno a la tradición de la redacción de una noticia. La cabeza debe decirte de qué murió, no debe ujú, preguntarte de qué murió. Pero hoy día, los redactores modernos, la inteligencia artificial, ujú, tienen esa tendencia a preguntarte para que tú digas sí de qué, y al último te dicen qué. Sucede ujú, mucho con las notas, o sea, en el segundo párrafo, apoplejía cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversibles son las causas de la muerte. En el viejo sistema de redacción, la cabeza hubiera dicho, el Papa murió de apoplejía cerebral y colapso cardiovascular. Y no ujú, preguntarte de qué murió. Hay algunos portales que te presentan de manera muy coloquial la cuestión de los alimentos, de lo que debes comer, de cosas de este tipo. Y fíjate cómo te enganchan en la nota. Este nutricionista desvela los 5 productos de Mercadona que recomienda comprar siempre. No, no te dice cuáles. ujú, En la redacción original de la noticia, que era piramidal, debía ujú, ser de lo más importante a lo menos importante, para que si ujú, nomás leías 2 párrafos, te quedabas ya con lo que debías saber. Y ahora tienes que aventarte ujú, todo el texto, para al último, porque te hablan de la salud, la saciedad, el magnesio, etcétera, te dice cuáles son los alimentos que debes comer. ujú, Esta forma de comunicación, ¿cómo le llega ahora a los niños, a las personas adolescentes y hasta a los adultos, que su comunicación se reduce a las 200 palabras no 200 palabras, sino 200 caracteres en un tweet o un X, como se le llama, o en el TikTok, donde son ujú. mensajes así, rápidos? ¿Sí me explicó? Sí, Esto, sí, esto cómo nos altera en la conversación cotidiana. sí, y me parece muy, muy interesante porque yo he escuchado hablar a jóvenes como si fueran influencers de TikToks. Exactamente, exactamente. Entonces, en algún momento sí dices, a ver cómo. O sea, llegan y te dicen, te voy a decir el story time, y tú así, ¿el qué? O sea, ¿por qué no me dices, sabes que te voy a contar algo que me pasó? ¿No? Y es lo mismo. En algún momento, obviamente, porque es imposible no aprender, también eso es algo muy importante, todas las cosas que observamos socialmente, como te lo decía esta teoría social del aprendizaje, todo lo que observamos lo tendemos a imitar, lo tendemos a repetir. Entonces, porque es básico, o sea, es parte de las neuronas espejo y un proceso más complejo, pero el punto es, para ellos es la forma en que los influencers se comunican, y entonces los influencers utilizan estas estrategias de marketing en donde precisamente los videos solamente tienen unos segundos para vender y para tener tu atención, entre 1 o 2 segundos, no más. Entonces debes de ofrecer en algún momento un mensaje gancho, que yo he escuchado que le llaman, ¿no? También Como en mercadotecnia es eso. el mensaje gancho en donde dices, con esta frase atraes la atención. Y entonces la gente se queda así como el alimento que hace que no envejezcas, ¿no? Y bueno, a ver cómo. Y entonces la gente se queda por curiosidad, por morbo, por interés, por supuesto, pero en algún momento ellos pueden copiar esta forma de hablar para también tener la atención de los demás, porque imagínate que te digo, mira, sabes que te voy a contar algo que se me olvidó, y mucha gente mayor, obviamente, que nacemos antes de Facebook y todas estas redes sociales, podemos decir, te lo iba a contar, pero sabes que se me olvidó. No sé, ¿era ayer o fue antier? ¿Te lo dije a ti o ya no te lo dije? Sí, pero creo que sí te dije, espérame, déjame buscar. Tenemos estas cosas que hacen que la atención se pierda durante la conversación. Porque tú dices, a ver, ¿cómo? ¿Sabes si no me lo contaste? No. Es parte de la tolerancia que tenemos.
Pero cuando ellos se acostumbran o en algún momento el cerebro toma como la norma, como aquello que le parece interesante, estas historias de Internet, de TikTok o de lo que tú quieras, en algún momento sus conversaciones se van a dirigir así. Ah, ¿sabes qué? Para conquistar a alguien voy a tener que llegar y decirle una frase gancho para que no se me vaya, ¿no? En lugar de decirle, hola, ¿qué tal? O sea, ya no, tiene que ser la frase gancho. Como, ah, ¿sabías que la bebida que estás tomando la inventaron en Grecia en el siglo XV? Y tú decías, ah, sí, ¿a poco? Y ya después trata de seguir la conversación. Aparte de que hay influencers que venden supuestamente estos ganchos para conectar con el otro y hablar y venderse mejor. Y da igual si es de pareja, si es de trabajo, si es comunicación. En algún momento sí estamos llevando este patrón de marketing, o no sé cómo quieras decirle, o de redactar noticias a la vida real para también en un momento tener la atención de las personas, para saber conectar con el otro. Y esto es muy triste porque estamos quitando de nuevo todo eso que hablábamos de hablar escuchando. Porque tal vez de las cosas más importantes que hace un buen conversador es escuchar al otro y no tanto escoger las frases gancho, y sino hacer sentir que la otra persona va a ser escuchada desde las primeras cosas que le dicen, ¿no? Qué Entonces, interesante, ¿verdad? No nos ponemos a pensar todo lo que hay atrás de, de las frases, de la conversación, de la actitud con la que llegamos, con la forma como nos referimos a tal o cual persona. Este, no sé, a veces esto se convierte en el cotilleo, en la degradación de una buena conversación, ¿no? claro, porque depende de la intención que tengamos, ¿no? Depende desde dónde lo estamos sintiendo y a veces también es esto, Jesús Manuel, si llega la persona con una emoción que tú no quieres sentir, vamos a decir que llega una persona estresada a decirte, no, es que fíjate que tengo que hacer esto, aquello, lo otro, y como que no es algo con lo que quieres conectar, también de alguna forma la vas a invalidar, le vas a decir, ah, sí, sí, claro, bueno, seguro tú encuentras una solución, o, ah, sí, me acuerdo que me habías dicho, bueno, te dejo, para que resuelvas tu problema, ya me voy. Pero no podemos como también rechazar, sobre todo si es una persona importante en nuestra vida, si es un vecino que nos quiere contar una anécdota que le pasó, bueno, pues podemos rechazar esa conversación. Pero si son las personas que queremos amar, que queremos que sientan, se sientan amadas por nosotros, que tenemos una conexión especial, que nos importan, no podemos rechazar emociones incómodas en su discurso. Pues, probablemente la queja en ese momento sea muy importante. Hay personas que a lo mejor hablan sintiéndose muy nerviosas, eh, angustiadas o cuentan en un momento algo triste y entonces uno de alguna forma tiene que saber también conversar con esas emociones. Tal vez nuestras generaciones lo hacían un poquito mejor, ahora no lo sé cuál sea en los siguientes 15, 20 años el cambio que realmente tengamos, porque la gente se acostumbra mucho también a escuchar a cierto tipo de personaje. Por ejemplo, hay gente que les gusta mucho el humor negro y solamente ve las noticias a través del humor negro, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a Nacho Lozano, que salía en la televisión y después se lo llevaron creo, para Estados Unidos y ya regresó, y daba las noticias siempre desde el humor negro. Y la gente conectaba con ese humor negro, con esa burla, con todo eso, porque la gente estaba harta de que esas cosas pasaran. Y entonces era agradable ver que él, no sé si lo conozcas, Nacho Lozano, daba estas historias irónicas y se burlaba de las autoridades y hacía esta mofa, contrario a, vamos a decir, a Joaquín López Dóriga, ¿no? Que cuenta cosas como más serias, ese es su estilo y demás. Entonces, también las personas que decidimos escuchar es un poco la manera en que nosotros queremos enfrentar lo que estamos diciendo, ¿no? Hubo un publicista que a mí me tocó ver todavía en la televisión mexicana en blanco y negro, un yucateco de nacimiento que era un personaje de la radio, del XW y de las cadenas de esa época, de la XQ, de la XX, Humberto G. Tamayo, Humberto González Tamayo. Fue poeta, periodista, escritor, publicista, locutor. Wow. Nació en 1903 y llegaba a su programa con un sombrero y lo aventaba el sombrero y caía siempre ¿cómo se llama? Para poner los sombreros, la Poner los ropa, el sombreros, vale. perchero. Sí, el perchero. Gracias. Ya se me están olvidando las cosas. Y bueno, fue toda una época porque este señor fue famoso por las frases que creaba para poder vender productos.
Una de ellas, caballero, usted vale sin sombrero, con sombrero vale más. Más vale que use sombreros tardán que se usan de Sonora a Yucatán. Oh, wow. Y era el eslogan, ¿no? Otro Ujú. que hizo muy famoso, al César lo que es del César y adiós, que les vaya bien. Allí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Contaban una leyenda de él cuando yo entré a la radio, contaban una leyenda de él. Era el programa de él, se llamó el programa de un solo hombre. Así es como se le hizo, digamos, popular. No sé cuántas frases, no sé cuántos slogans creó, pero contaban entre los locutores de cuando yo entré a la radio allá en el 78 que Humberto G. Tamayo había sido el autor de la frase que hizo famoso a las aspirinas Bayer. Todavía hasta la fecha creo que se usa, si es Bayer, es bueno. Y Ujú. dicen que ese don Humberto tenía que salir, no sé si a Madrid, a Nueva York, a dónde, y lo alcanzaron en la escalinata, en la escalería del avión, porque no había dejado la frase de Bayer. Y que entonces le gritaron, don Humberto, Bayer, Bayer, recordándole el anuncio que debía crear o la frase que debía crear. Y dicen que se volteó y le dijo al que le gritaba, si es Bayer, es bueno. Wow. Así en 2 segundos. Cuentan esa leyenda, no sé si fue cierto o no, pero si fue cierto, es muy original, ¿no? Bastante y además es un muy buen eslogan. O sea, ya, después de eso no hay mucho que decir. Y creo que también es algo importante, fíjate, ahorita que lo dices, un buen conversador también elige sus palabras. También en algún momento tiene esa sensibilidad, esa empatía, para a lo mejor no decir en 15 palabras lo que pudo haber dicho con 2, con 3, ¿no? Y eso también habla de una persona que ha leído más, que en algún momento pues siente como cierto interés por la narrativa o por la poesía o por algún tipo de texto que en algún momento le gusta, ¿no? Yo no sé si ahora los nuevos textos que supuestamente corrigió ya la presidenta de español tengan ese tipo de No, historias. no tengo la No menor, lo sé. no tengo la menor idea, pero sí se me hace que hay una cuestión ahí, es una asignatura pendiente todavía. Yo creo que de verdad, porque los niños y el cerebro en general, por eso los niños aman las historias. En el momento que tú pones una canción o una historia a un grupo de niños que están ahí chiquitos jugando y demás, la gente se relaja, se calma y el cerebro le gusta escuchar historias. Por eso es que funcionan los podcasts y a veces Y estos los TikToks y cuentos, esas cosas. Y los cuentos. Entonces, para mí el libro más importante que tiene que leer un niño es de verdad ese de español de primer grado, lecturas. O claro, sea, ya, es como el típico claro, para que se den cuenta de lo claro, importante que es claro, escuchar claro. al otro de las historias, ¿no? En el artículo que te mandé y que habla de estos asuntos, de Ujú, el olvidado arte de hablar es escuchando. Una última parte la dedica a la oportunidad, no amenaza. El ujú, texto dice, la clave, por tanto, para construir un diálogo basado en la escucha activa, la empatía y la voluntad de entendimiento, pasaría por reinterpretar cuál es la función de la disparidad en las opiniones. El ujú. conflicto es una oportunidad para ver las cosas como son, para comprender las necesidades, deseos e intereses que nos mueven y para abrir la puerta a la generosidad, el crecimiento personal y el reencuentro, dice Wicks. Pero para lograrlo, como indica Galán Bravo, es necesario aprender a decir lo importante sin descuidar el vínculo. Eso se puede plantear haciendo tres cambios en la forma de comunicarse. Pausar antes de responder para evitar reaccionar desde el enfado o la herida. Nombrar sin herir para hablar desde lo que se siente y se necesita, pero sin atacar. Y pasar de la queja a la propuesta para avanzar en una dirección y destacar el conflicto. De hecho, uno de los pilares, ahí se me corrió la página, de hecho, uno de los pilares sobre los que se debe construir esa forma de comunicarse es el respeto y la consideración del otro como igual, según lo dice Tomás Navarro, psicólogo y autor de Tus líneas rojas, en el que incide en la importancia de marcar límites
pero evitando hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran. Cuando somos empáticos nos importa lo que siente o piensa nuestro interlocutor y esa empatía es el freno a cualquier conducta de comunicación violenta. Desplazar el foco de uno mismo al interlocutor es básico. Otro pilar sería la asertividad. Pues, como Ujú. dice González Romero, practicar una comunicación no violenta no significa ser bueno, amable o comprensivo en cualquier circunstancia y con todos. Lo que implica es ser asertivo y cuidadoso con las necesidades, tanto propias como ajenas. Cultivar el olvidado arte de hablar y de escuchar desde el respeto, la empatía y la asertividad puede ser un asidero eficaz para mantener la calma en las conversaciones difíciles y gestionar la intensidad de las emociones en un contexto dominado por el enfrentamiento y las diferencias. Este artículo habría que mandárselo a Donald Trump, que no pone en práctica absolutamente ninguna de estas tesis, y quizá la doctora Sheinbaum sí ha leído de estos temas, y entonces por eso dice calma, prudencia, hay que esperar. O sea, mantener una conversación diplomática obedece a ciertos cánones, a ciertos protocolos. Mantener una discusión de pareja rebasa cualquiera de los protocolos y de los cánones. Tener una discusión de alegato político por ideas es totalmente diferente, ¿o no? Me gusta mucho lo que dices porque me hace pensar que dos Gracias, muchas cosas, gracias. dos cosas se muestran cuando conversamos con alguien o intentamos conversar. Una es nuestra inteligencia emocional, es decir, la capacidad de comprender nuestras propias emociones y comprender las de las personas con las que estamos hablando. Y dos, nuestra salud mental. Yo creo que al final, cuando tenemos una discusión con una persona, nos podemos dar cuenta si es una persona que suele resolver conflictos en su vida o siempre utiliza el ataque o usa la huida o la culpa, el cómo reconoce sus propios errores, el cómo puede ofrecer o no una disculpa, el si está dispuesto a ceder en algunas cosas, pero al mismo tiempo tal vez pida algo a cambio y te diga, ok, perfecto, a ti no te gustaría que hiciera esto, pero sabes que aquello que haces también, si tratas en un momento de modificarlo, te lo agradecería, la amabilidad, y repito esto de rápido el comentario de inteligencia artificial. Sí, Realmente se dieron cuenta que las personas que son amables con la inteligencia artificial reciben mejores, completas y en algún momento más, o sea, respuestas más profundas de las que las reciba el que dice, escríbeme, resúmeme, ponme, porque cree que es la capacidad que tiene para entender. O sea, le responde de esa forma porque de alguna forma cree que ha crecido y que su manera de expresarse es así, agresiva, directa, descortés, un poco hiriente, demandante, y entonces le responde en la misma forma porque cree que esa es la única forma que puede entender. Yo cuando escuché ese comentario del experto de inteligencia artificial dije, ¿qué? O sea, ahora resulta que la inteligencia artificial también nota nuestra capacidad en algún sí, momento sí. para ser o no amable, para pedir algo, y las personas más amables tienden a necesitar respuestas más profundas, de mayor análisis, de mayor complejidad, porque son capaces de entender la complejidad del otro. Wow, o sea, yo dije, no nada más es un gracias y un por favor, que a veces lo vemos en un café que dicen café, un café, 10, ¿no? O sea, un café por favor a 5, ¿no? Buenos días, un café por favor, 2, o sea, por decir un precio, ¿no? Parece que la amabilidad también es parte en algún momento de una mayor inteligencia emocional, como lo que te decía, pero lo básico para mí es de una mejor salud mental. Entonces, de inicio, aquel jefe o aquella persona o aquel padre que quiera criar o quiera tratar al otro desde una manera descortés, ya te está hablando que desde el mensaje, desde el mensajero, perdón, ya hay algo que está mal y el mensaje obviamente va a ser afectado y la otra persona no lo va a recibir bien porque la otra persona no lo está diciendo bien, ¿no? Lo está diciendo desde un lugar de ira, de dolor, de desprecio, de cómo se siente. No sé si te ha pasado alguna vez con alguna persona en alguna consulta o qué sé yo, calificar o ser calificado o escuchar a alguien que califique al otro como es un buen conversador o es una buena conversadora. ¿Dónde radica eso de recibir el calificativo de ser buen conversador?
Yo creo que la capacidad es algo que nos enseñan, por ejemplo, en los primeros años de psicología y se dice hacer rapport, es decir, tratar de que el otro se sienta confiado, que sus palabras, que sus juicios, que todo lo demás, crear con la conversación, crear un espacio de confianza, un espacio seguro, un espacio de contención, en donde el otro se sienta libre de expresar lo que quiera expresar sin la sensación de que va a ser juzgado o en algún momento va a ser agredido. Esto es de las cosas más difíciles que existe, pero claro que es posible porque gracias a eso han funcionado muchas terapias o muchas relaciones. Hay personas que hablan así y de hecho llegan a hacerte sentir de esa forma. Tú hace rato hablabas un poco de Claudia Sheinbaum. Se nota que cuando habla y a veces le pican y le dicen y le pone, ella contesta muchas veces de una forma asertiva y a veces un poco irónica, pero creo que nunca ha contestado de una forma violenta, en donde dice, no, yo Alguna tengo la vez que la han hecho razón, enojar, sí, de repente le sale ¿sí? lo pardo, dirían, ¿no? Lo Ok. pardo le sale. Pero en términos generales siempre tiene un mensaje de poner un límite, de marcar diferencia, digamos, entre lo que ella piensa y lo que los demás piensan y no le entra fácilmente al trapo, como Ujú. decimos en el argot periodístico y taurino, ¿no? El torero pone el trapo, lo mueve, cita al toro y el toro le entra y es un engaño, ¿no? Entonces, cuando alguien cae en una conversación provocativa, le dices, no caigas, no entres en el trapo. Y esa es parte de saber cómo hacías muy bien. O sea, yo pongo el ejemplo de ella, no creo que, no quiero decir que ella es la mejor. No, no, simplemente a diferencia de otros presidentes, ¿no? O Trump, por ejemplo, tú lo ponías. A diferencia de él, bueno, ella lo hace mejor, ¿no? Pero el punto es que en algún momento también cuando hablamos de esta forma, la otra persona, incluso aunque venga con una mala intención, cuando se da cuenta que nosotros entendemos su argumento y a veces decimos, oye, muchas gracias por tu opinión, gracias por contármelo así, veo que te afecta mucho, que estás molesto, que vienes realmente a reclamarme esto porque te ha dolido, te ha molestado, gracias por contármelo. Mira, si me permites explicarte, te voy a decir por qué llegué media hora tarde, ¿no? O por qué no te di lo que te dije o por qué pasó aquello. Y uno permite, ¿no? Como el expresar esta opinión. Aunque la otra persona no tenga a lo mejor las mejores habilidades para llegar a decir, oiga, es que esto, oye, mira, la otra persona sí sabe qué hacer con ese enojo, sí sabe cómo manejar ese tipo de quejas. Por ejemplo, las personas que trabajan en quejas al cliente, que le llegan, ¿no? Y les llegan diciendo y les gritan y les necesitan mucho de esta conversación asertiva para donde puedan decirle, está bien, ya escuché su enojo, su molestia, por favor dígame qué es lo que quiere, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es un poco doloroso, pero a las personas que están con una enfermedad terminal, en un momento muy difícil, en donde llegan y les preguntan normalmente el tanatólogo, oiga, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Cómo visualiza un trato digno? ¿Qué es lo que quiere? Y en un momento dice la persona, ¿sabes qué? No, yo no quiero que mi familia me vea en este momento, yo no quiero que se hable a mí de aquello, para mí es importante que se respete tal decisión, por favor no me digas esto, no me digas el otro. Y entonces uno toma con la misma importancia que podríamos tomar nuestras emociones, toman las del otro y ofrecemos ese espacio seguro en donde cualquier emoción puede ser expresada y puede ser bienvenida, aunque sea una emoción incómoda, difícil, triste, lo que fuera, pero permitimos que crezca y una vez que una emoción es validada, que es de las cosas más importantes, la emoción muchas veces desaparece, se entiende. De hecho, hicieron un ejemplo con una señora que venía molesta de una discusión con su marido y le decían, le pusieron todo para electrocefalograma y todo eso para verle el cerebro y que zonas activaban y demás. Y entonces le dicen, a ver señora, pero ¿cómo se siente con lo que le dijo su marido? No, pues enojada y molesta. Pero el cerebro mostraba toda esa actividad todavía, ¿no? Decían, bueno, pero por favor, busque una palabra más concreta, que no solo sea molesta, molesta es como muy general. Y entonces ella encontró la palabra como decepcionada. Estoy molesta porque no pensé que se olvidara de esto. Y en ese momento es como si la emergencia del cerebro se desactivara y dijera, ok, ya pudo expresar que se siente decepcionada. Y en el momento que lo dijo, todo se relajó. Y entonces pudo decir, me decepciona, que no se acuerde de esto, de aquello, del otro. Y una vez que conectamos con la emoción correcta que estamos sintiendo, la podemos expresar y podemos hablar en algún momento de la solución, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir en un escenario futuro que no vuelva a pasar? A lo mejor necesita ser más escuchada, necesita que le recuerde esto o aquello, pero a mí me pareció muy importante porque una vez que entendemos la emoción, el cuerpo deja como de producirla, de alterarse por eso. Y es parte también de una conexión en lo que te decía de la inteligencia emocional, ¿no?
Ujú. Sí. ¿Hay edades para ser mejor conversador? ¿Los chavos son buenos conversadores o los mayores, los adultos? ¿Las profesiones hacen a alguien ser un mejor charlista? Yo creo que es multifactorial, pero de inicio muchas veces las personas que son sensibles, empáticas, que desde pequeñas son un poquito más a lo mejor introvertidas, tienen una mejor inteligencia intrapersonal y interpersonal. Intra es yo sé cómo me siento, comprendo cómo me siento. Inter es el otro. Ah, yo como sé que estoy enojada, entonces veo en el enojo en el otro o la tristeza y entonces conecto. La empatía se facilita, por supuesto, cuando hemos tenido escenarios donde la hemos sentido, donde nos hemos sentido contenidos, expresados, escuchados. Y para aquellas personas que no la pudieron aprender antes, la buena noticia es que precisamente los espacios terapéuticos, los espacios de terapia psicoanalítica o de terapia en general profesional psicológica, que más funcionan y que realmente hacen los cambios es donde nos sentimos escuchados, donde nos sentimos contenidos, vistos y demás, ¿no? Para eso hay un proceso que se llama la mentalización, pero bueno, es un poco más complejo. Pero el punto es cuando encontramos un lugar en el sentir del otro y nos valida a través de ese sentir, es cuando podemos decir, sí, aquí es donde me siento comprendido y es más fácil empezar a hacerlo con uno mismo y luego repetirlo con los demás. Entonces podemos cambiarlo, así tengamos 30, 40, 50, 60 años. En el momento en que alguien lo hace con nosotros, se siente tan bien que lo seguimos haciendo y lo aprendemos hacia los demás. Pero claro que la infancia siempre es lo ideal, ¿no? Ese niño que te diga, que a veces le llevan el plato al papá y el papá reacciona de forma agresiva. Bueno, si reacciona y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? La próxima vez, por favor, no le pongas tanta sal porque está un poco salado. O yo hago la sopa la siguiente vez si te sientes cansada. Mira, nos podemos turnar un día, un día. Ve en algún momento la sensación de desagrado, pero luego ve cómo reacciona. Entonces ya desde el cuerpo podemos aprender a conversar, ¿no? O en un futuro, como te decía, por este aprendizaje vicario. ¿Qué Sí. podemos hacer para provocar que nuestros entornos, nuestros primeros círculos, el primero, el segundo, el tercero, tengamos una buena conversación? Yo diría hacerlo más, o sea, tratar de sentarnos más a escuchar a los demás y desafortunadamente, y es una de las cosas a lo mejor donde no nos gustan, cuando nos dicen cosas lindas, ay, quieres conversar horas, ¿no? Ay, hablamos del mismo tema, nos gustan las mismas cosas, la misma música, ay, sí, sigamos hablando, pero en un momento que nos devuelven una emoción incómoda, en donde es una crítica, en donde es algo que a lo mejor no hubiéramos querido escuchar porque nos hace sentir vergüenza principalmente, nos hace sentir menos, afecta nuestra autoestima, ese tipo de cosas normalmente no queremos escucharlas. Pero cuando escuchamos cosas incómodas y sabemos contenerlas, respetarlas, agradecerlas, eso es lo que mejora la comunicación, porque crea más confianza, abre mucho más el espacio a que todo sea expresado y en algún momento pues la comunicación sea más auténtica, más honesta, un poco más espontánea, porque no tenemos que pensar en que, ay, no le digo así porque si no se va a ofender y va. No, o sea, puedo expresarlo, como la señora que te ponía el ejemplo, que ya estaba más calmada después de decir que está decepcionada, uno siente en algún momento una conexión más grande, más profunda, en el momento que podemos hablar de todo sin ese filtro, de decir, ah, no, no le puedo decir eso porque se ofende, ¿no? Está interesante. Sí. Está Y interesante. escuchar esa parte de nuestros defectos. No sé cuántas personas nos gusta que nos lleguen y nos digan, es que tú haces esto, que yo y el otro. Y hay un proceso donde tenemos que aprender que así somos vistos por el otro y que hay que cambiar. Fíjate que si no le hubiéramos entrado a este tema, te tenía yo uno ahí de emergencia del doctor Edward Stivil, que Ujú, tiene un podcast que se llama Zen Talks, ujú, que tiene una frase que me jaló. Dice, dormir en pareja desde el punto de vista fisiológico no es recomendable. ujú. ¿Eh? Ya había escuchado sobre eso. ¿Sí? Sí, y había escuchado que incluso las personas con mayor dinero, mayor posición social no duermen juntas. Ah, mira. Ujú.
Fíjate, Que prácticamente el dormir juntos es como sinónimo de pobreza, porque válgame. solamente se puede tener un cuarto, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Vaya Es por. muy interesante. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues nada, como siempre, agradecer las buenas conversaciones. Yo creo que de verdad las personas que más queremos son con las que más y mejor Las hemos que mejor conversado. conversamos. Sí. Sí, Sí, eso de cuando estás con alguien y ya no tienes de qué hablar o de qué hablas. sí. ¿De qué va? O sea, ya. Pero más que nada es eso, ya no hay un espacio que pueda compartir, ¿no? Híjole, qué feo. Sí, no. Que no nos pase Bueno, nunca, Jesús Manuel. querida, Gracias, Jesús Manuel. muchas gracias. Saludos a la familia. Gracias. Saludos a tu mami, que ahorita estás con ella. Por aquí anda, sí. Qué bueno, me imagino que te han de estar haciendo de desayunar y de comer y cosas así ricas, ¿no? Sí, la verdad, sí, sí, pero también está en su descanso. Ah, pues qué bueno. Sí, Bueno, pues entonces nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. así es. Bueno, Dios quiere, sí. Gracias, Jesús Manuel. gracias. Buen día. Buen día.